Vivimos una época extraña y fascinante. Las máquinas ya no solo calculan, ahora intentan comprender, escriben, resumen, programan, traducen y nos devuelven respuestas en segundos. Muchos celebran la promesa, otros presienten el riesgo. Yo te propongo otra cosa: mirar la era de la inteligencia artificial con ojos estoicos, no como quien se asusta del trueno, sino como quien se detiene, respira y decide cómo caminar bajo la tormenta, porque el ruido del mundo cambia, pero el dominio de uno mismo sigue siendo la llave. La historia nos enseña que cada salto tecnológico despierta euforia y miedo. Hoy, grandes consultoras y gobiernos hablan de aumentos de productividad y nuevas capacidades. También de regulación, sesgos y desinformación. La conclusión estoica es simple: no controlamos la velocidad del cambio, pero sí cómo nos preparamos para él. Si dejamos que la prisa y la ansiedad gobiernen, seremos arrastrados. Si cultivamos disciplina, claridad y propósito, la tecnología se convierte en herramienta, no en amo. Imagina tu mente como una ciudad amurallada. Cada notificación es un mensajero que golpea la puerta. Cada algoritmo, un mercader que ofrece atajos. El estoicismo no te pide destruir el mercado, te pide vigilar la puerta. Preguntarte: ¿esto mejora mi carácter, mi oficio, mi relación con los demás? La inteligencia artificial multiplicará lo que ya somos. Si somos dispersos, nos hará más dispersos. Si somos deliberados, nos hará más eficaces. Por eso, el primer deber no es dominar la máquina, sino dominarnos. La herramienta amplifica, el carácter dirige. Necesitamos prudencia. La prudencia no es miedo, es criterio. Es distinguir entre lo útil y lo dañino, entre lo espectacular y lo verdadero. En un océano de modelos, métricas y promesas, el pensamiento estoico nos da un ancla: realismo, responsabilidad, acción correcta, incluso cuando nadie mira. Imagina tu mente como una ciudad amurallada. Cada notificación es un mensajero que golpea la puerta. Cada algoritmo, un mercader que ofrece atajos. El estoicismo no te pide destruir el mercado, te pide vigilar la puerta. Preguntarte: ¿esto mejora mi carácter, mi oficio, mi relación con los demás? Y también hay que saber enfocarse, usar la inteligencia artificial para alcanzar nuestros objetivos de la forma más cómoda y más eficaz posible. No se trata solo de aprovechar su velocidad, sino de dirigirla con intención. Una flecha lanzada sin un blanco claro se pierde en el aire. La inteligencia artificial es igual. Necesita dirección, propósito y límites. Sin ellos, se convierte en ruido. Con ellos, se convierte en fuerza. Para usarla bien, hay que aprender a formular las preguntas correctas, porque la calidad de lo que recibimos depende de la claridad de lo que pedimos. Si preguntamos con superficialidad, obtendremos respuestas superficiales. Pero si buscamos con precisión y con visión, encontraremos ideas capaces de transformar nuestro trabajo y nuestra vida. Y aún así, la decisión final siempre será nuestra. La herramienta nos da opciones. Nosotros elegimos el camino. La responsabilidad está en nuestras manos, en cómo decidimos emplear esta tecnología y en que su uso contribuya al bienestar de todos, al nuestro y al de nuestras familias. Que no sea un atajo hacia la pereza, sino un puente hacia el progreso común. Un instrumento que nos recuerde que la verdadera medida del avance no está solo en lo que logramos, sino en cómo lo logramos y en quién recibe el fruto de ese logro.
En esta era que avanza tan rápido, recordar la esencia humana es más importante que nunca. No se trata solo de adaptarnos a la tecnología, sino de decidir con firmeza cómo la usamos y para qué la usamos. Por eso, te invito a reflexionar conmigo y a compartir en los comentarios qué principio estoico crees que más necesitamos hoy. Suscríbete si quieres caminar junto a esta comunidad que busca crecer con calma, con claridad y con propósito. Ahora, avancemos al primer pilar. Dominar una herramienta poderosa, sin antes dominar la mente, es como entregar una espada afilada a alguien que no sabe cuándo usarla. La inteligencia artificial puede amplificar nuestra creatividad, nuestra productividad, incluso nuestra voz en el mundo. Pero si nuestra mente está gobernada por la distracción, la impulsividad o el ego, esa misma herramienta se convierte en un arma contra nosotros mismos. Los estoicos siempre enseñaron que no es el poder lo que determina el destino, sino el carácter de quien lo sostiene. Marco Aurelio tenía todo el imperio bajo sus pies, pero nunca se dejó llevar por la embriaguez del poder. Mantenía su mente clara, su voluntad recta y su propósito firme. Hoy, el equivalente no es un ejército, sino la capacidad de usar la tecnología para influir, crear y decidir en un mundo que no se detiene. Pilar número 1. Domina tu mente antes de dominar la herramienta. Desde la psicología moderna, sabemos que la mente humana tiene un sesgo natural hacia la gratificación inmediata. Las notificaciones, la velocidad de respuesta y la cantidad de estímulos que recibimos entrenan nuestro cerebro para querer todo, aquí y ahora. Pero la inteligencia artificial, al igual que cualquier poder, se aprovecha de ese sesgo. Nos facilita tanto las cosas que podemos olvidar el valor del esfuerzo, la paciencia y la claridad de propósito. Imagina a un escultor que deja que la máquina decida qué forma tendrá su obra, porque así ahorra tiempo. Tal vez obtenga una figura perfecta, pero ya no será su creación. Habrá cedido la esencia de su arte. Así pasa con nuestra mente. Si dejamos que la IA piense por nosotros, tarde o temprano, dejaremos de pensar realmente. La aplicación práctica comienza con disciplina mental. Antes de encender cualquier herramienta, detente unos segundos. Pregúntate, ¿para qué la voy a usar? ¿Esta tarea realmente requiere una solución automática o es una oportunidad para ejercitar mi criterio y creatividad? Si la respuesta es que la máquina puede ayudar, úsala, pero con intención. No delegues lo que define tu esencia. Delega solo lo que libera tu tiempo para lo importante. Otra práctica estoica es el entrenamiento de la incomodidad voluntaria. No todo lo que puedas hacer con IA, hazlo. Intenta resolver problemas por ti mismo, al menos al principio, para mantener tu mente afilada. Usa la tecnología como un compañero, no como un amo. Recuerda que el dominio de la herramienta comienza por el dominio de los impulsos que nos llevan a abusar de ella. La frase para cerrar este pilar es un recordatorio sencillo y eterno. La espada más afilada está en la mente. Si no sabes blandirla, ninguna herramienta te hará fuerte. Pilar número 2. Define tu propósito antes de buscar resultados. El mundo actual está lleno de promesas rápidas y soluciones instantáneas, pero el estoico sabe que ningún resultado tiene valor si no nace de un propósito claro. Definir tu propósito es trazar el mapa antes de emprender el viaje. Es decidir hacia dónde caminar antes de empezar a correr. Sin un propósito, cualquier herramienta
incluso la más poderosa, se convierte en un arma que puede volverse en tu contra. La inteligencia artificial, la tecnología y cualquier avance que tengamos no son buenos ni malos en sí mismos. Es nuestra intención la que les da forma. Si tu objetivo es solo la ganancia rápida, estarás construyendo sobre arena. Pero si tu propósito es sólido, tus resultados serán estables, duraderos y útiles para más que tu propio beneficio. La psicología moderna confirma lo que los estoicos ya sabían. Las personas con un sentido profundo de propósito tienen más resiliencia, más paciencia y más enfoque. Cuando sabes por qué haces algo, es más difícil que te distraigas y más fácil que digas no a lo que no encaja en tu camino. Piensa en un arquitecto. Antes de poner un ladrillo, ya tiene la visión de la obra terminada. No improvisa, no decide sobre la marcha. Cada línea en su plano responde a una idea que sostiene todo lo demás. Así debe ser tu vida en la era de la inteligencia artificial. No puedes dejar que las herramientas decidan por ti, ni permitir que la velocidad de los tiempos modernos te empuje a actuar sin rumbo. En la práctica, esto significa detenerte y escribir con claridad lo que buscas. Pregúntate, ¿cuál es mi misión personal? ¿Qué quiero aportar? ¿Cómo quiero que mi vida impacte a otros y a mí mismo? Estas respuestas son tu brújula, y aunque el mundo cambie y la tecnología avance, tu brújula seguirá marcando el norte. Recuerda, el propósito no es una meta que se alcanza, es un faro que te guía. Cuando tu propósito está definido, los resultados se convierten en una consecuencia natural. Pero si los resultados son tu única guía, terminarás persiguiendo espejismos. Un día, la inteligencia artificial podrá crear ciudades enteras en segundos, pero ni la más perfecta de esas creaciones tendrá sentido si no responde a un propósito humano. Y ese propósito solo puede nacer de la mente y el corazón de quien lo vive. Así que antes de pedir, antes de programar, antes de crear, define quién eres, qué quieres y hacia dónde caminas, porque el que camina con propósito nunca está perdido. Pilar número 3. Aprende a discernir la verdad en medio del ruido digital. Vivimos en la época de mayor acceso a la información, pero también en la de mayor confusión. Nunca antes tantas voces hablaron al mismo tiempo, y nunca antes fue tan difícil distinguir cuál de ellas merece ser escuchada. El estoico lo sabe. La verdad no siempre grita. Muchas veces susurra. Y para escucharla, hay que aprender a filtrar el ruido. Hoy, las redes sociales, las noticias instantáneas y los algoritmos nos entregan miles de mensajes al día. Algunos son verdaderos, otros son medias verdades, y muchos son simples mentiras disfrazadas de certeza. En este mar de información, el que no sabe discernir termina creyendo cualquier cosa, y el que cree cualquier cosa se convierte en presa fácil de la manipulación. Marco Aurelio escribía en Meditaciones que debemos examinar cada impresión antes de aceptarla como verdadera. Hoy, esa enseñanza es más urgente que nunca, porque ya no es solo lo que vemos o escuchamos, es también lo que las máquinas deciden mostrarnos. Cada recomendación, cada anuncio, cada artículo que aparece en tu pantalla responde a un patrón diseñado para captar tu atención, no necesariamente para mostrarte la verdad. Discernir significa detenerse antes de reaccionar. Preguntarse, ¿quién dice esto? ¿Con qué intención? ¿Qué ganan si yo lo creo? Significa contrastar información, buscar varias fuentes y no dejarse arrastrar por la primera emoción que algo despierte.
porque en el ruido digital las emociones son el anzuelo y tu atención el pez. La psicología cognitiva nos enseña que nuestra mente es propensa a los sesgos. El sesgo de confirmación, por ejemplo, nos lleva a buscar solo lo que refuerza lo que ya creemos. Y en la era digital, las plataformas alimentan ese sesgo, mostrándonos más de lo que ya pensamos, hasta encerrarnos en una burbuja. El estoico rompe esa burbuja, busca perspectivas opuestas, escucha incluso lo que incomoda y examina cada idea con la misma calma con la que un artesano examina su obra. Piensa en un faro en medio de una tormenta. Las olas y el viento representan las corrientes de información que golpean sin descanso. El faro no se mueve, no responde al oleaje, solo ilumina, constante, el camino seguro. Ese faro debe ser tu mente. No puede oscilar con cada noticia viral. No puede apagarse ante cada tendencia. En lo práctico, esto significa poner límites. No creer un titular sin leer el contenido completo. No compartir algo solo porque coincide con tu opinión. Y, sobre todo, no dejar que la urgencia del mundo digital te obligue a opinar de inmediato sobre todo. El silencio es también una forma de sabiduría. Recuerda, la verdad no siempre es la más atractiva, ni la más compartida, ni la que confirma lo que quieres creer. A veces es incómoda, a veces es difícil de aceptar, pero siempre es el único suelo firme sobre el que se puede construir. En la era de la inteligencia artificial, discernir la verdad será una habilidad más valiosa que cualquier programa o aplicación, porque las máquinas pueden procesar datos, pero solo un ser humano puede decidir qué es justo, qué es bueno y qué es verdadero. Por eso, antes de reaccionar, respira. Antes de compartir, verifica. Y antes de creer, examina, porque el que sabe discernir no solo protege su mente, también protege su libertad. Pilar número 4. Mantén tu propósito por encima de la distracción tecnológica. En este tiempo, las distracciones no tocan la puerta, viven dentro de ella y no se presentan como enemigos, sino como entretenimiento, como novedad, como una supuesta necesidad. La tecnología, en sí misma, no es el problema. El problema es cuando ella decide por ti hacia dónde va tu atención y con ello hacia dónde va tu vida. El estoico sabe que el tiempo es el bien más valioso. Séneca lo dijo: no es que tengamos poco tiempo, es que perdemos mucho. Cada instante que entregas a lo irrelevante es un instante que no volverá. Y en la era digital, esos instantes se pierden en pequeñas dosis. Una notificación, un video más, una actualización constante que nunca se detiene. Mantener el propósito por encima de la distracción requiere disciplina, pero sobre todo, claridad. Pregúntate, ¿qué es lo que verdaderamente quieres construir? ¿Cuál es la dirección de tu vida? Porque quien no sabe hacia dónde va, se convierte en prisionero del camino que otros han diseñado. La psicología moderna lo confirma. Nuestro cerebro libera dopamina con cada pequeña recompensa instantánea, y las plataformas están diseñadas para explotarlo. Esa gratificación rápida debilita nuestra capacidad de mantener la atención en lo que realmente importa. Es como alimentar a un músculo con azúcar en lugar de con entrenamiento. Se siente bien al momento, pero a largo plazo te debilita. Por eso, el estoico crea barreras conscientes. Establece momentos claros para revisar mensajes y momentos sagrados para trabajar, pensar o estar presente con su pareja, con su familia, consigo mismo. El propósito no se negocia,
se protege. No es cuestión de apagar el teléfono una vez al mes. Es cuestión de elegir todos los días dónde pones tu atención. Imagina a un capitán en alta mar. Las olas son las distracciones. El viento es la presión de lo urgente. Y las luces de otros barcos son las novedades que intentan llamar su atención. Si el capitán no fija su mirada en el horizonte, terminará a la deriva. Así es tu vida. Si no anclas tu atención en tu propósito, terminarás siguiendo rutas que nunca fueron tuyas. En lo práctico, esto significa aprender a decir no. No a lo que roba tiempo y no suma. No a lo que promete valor, pero solo entrega ruido. Y decir sí a lo que fortalece tu mente, tu cuerpo, tu espíritu. Es elegir con intención cada paso que das. Marco Aurelio escribía que cada acción debe dirigirse a un fin. Pregúntate, si lo que haces ahora, en este instante, te acerca a ese fin o te aleja de él. Y si la respuesta es que te aleja, ten el valor de detenerte. En la era de la inteligencia artificial, el propósito es tu brújula. Sin él, la tecnología te moverá como el viento mueve a una hoja seca. Con él, cada herramienta será un aliado, no un amo. Recuerda, no se trata de rechazar la tecnología, sino de dominarla con intención, porque la mente que sabe a dónde va, nunca se pierde, aunque el mundo a su alrededor cambie. Pilar número 5. Sé dueño de tus emociones frente a la provocación digital. En tiempos antiguos, las provocaciones llegaban cara a cara. Hoy, llegan en forma de comentarios, mensajes, publicaciones y muchas veces de desconocidos. Personas que no saben nada de ti, pero que creen tener derecho a decirlo todo. En la era digital, la provocación no se detiene. Y si no eres dueño de tus emociones, serás esclavo de cada palabra que otros lanzan. El estoico entiende que reaccionar con ira es entregar poder, que quien te controla no es el que te habla, sino el que te altera. Epicteto lo decía, no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. Y en este mundo, la opinión ajena está en todas partes. La psicología lo respalda. Cuando reaccionas con enojo, tu cerebro libera adrenalina y cortisol. Te sientes poderoso, pero en realidad, tu claridad mental se nubla. Tomas decisiones rápidas y muchas veces erróneas. Respondes a la ofensa y dejas que el otro marque el ritmo de tu vida emocional. Dominar las emociones frente a la provocación digital es entrenar la pausa, es leer un mensaje ofensivo y en vez de responder al instante, detenerte, preguntarte, ¿esto es verdad? ¿Esto es importante? ¿Esto merece mi energía? En la mayoría de los casos, la respuesta es no. En lo práctico, significa no caer en el juego del impulso. Si alguien busca herirte, ignorarlo es quitarle el combustible. Responder con calma es recordarte que tú decides el tono de tu vida. No reaccionar es demostrar que tu mente no está a la venta. Imagina que cada provocación es una chispa. Si respondes con enojo, lanzas gasolina. Si respondes con calma, es como lanzar agua. Y si no respondes en absoluto, la chispa muere sola. Ese control no se logra de un día para otro. Es un entrenamiento diario. Marco Aurelio, que gobernaba un imperio, era atacado constantemente, incluso por sus aliados. Y aún así, escribió, «Elige no ser lastimado y no lo serás». Esa es la esencia. La provocación solo tiene poder si tú se lo entregas. En la era de la inteligencia artificial, las provocaciones se multiplican porque los algoritmos premian lo que genera conflicto. Si caes en esa trampa,
te conviertes en parte del juego que te desgasta. Pero si dominas tus emociones, puedes usar las plataformas para aprender, para inspirar, para crecer, sin perder tu paz. Recuerda, tu calma es tu fortaleza, la serenidad es tu victoria, y quien no puede ser provocado es verdaderamente libre. Pilar número 6. Entrena la atención plena frente a la distracción constante. En este tiempo, la atención es la moneda más codiciada. Todos la quieren, pocos la protegen, y sin embargo, de ella depende la calidad de tu trabajo, de tus relaciones y de tu paz interior. El estoicismo lo entiende desde su raíz. Gobierna lo que está en tu poder y no entregues tu mente a fuerzas externas. Si tu atención cae prisionera de cada estímulo, también caerá prisionero tu carácter. La mente moderna vive asediada por señales, notificaciones, titulares, pantallas, urgencias delegadas por otros. Parecen pequeñas, pero muerden poco a poco la continuidad de tu pensamiento. La psicología cognitiva lo advierte. La multitarea no es eficacia, es cambio rápido de foco. Y ese cambio tiene un costo. Pierdes profundidad, aumentas errores, te quedas en la superficie. El estoico, en cambio, busca unidad, una mente íntegra que hace una cosa y la hace bien. Epicteto hablaba de la proairesis, la facultad de elegir con lucidez. Hoy la entrenamos cada vez que decimos no a un impulso y sí a una tarea que merece presencia plena. Marco Aurelio nos recuerda que el alma se vuelve de color del pensamiento que sostiene. Si sostienes distracción, te vuelves disperso. Si sostienes atención, te vuelves sólido. La atención no es un lujo espiritual, es un músculo moral. Imagina el taller de un artesano. Sobre la mesa hay herramientas, madera, polvo y luz. Si cada minuto entra alguien a interrumpirlo, no habrá obra. Tal vez habrá ruido de martillo, pero no forma. Nuestra vida digital se parece a ese taller atacado por interrupciones. Por eso necesitas una puerta y un guardián, un horario sagrado para crear, pensar, estudiar y otra franja para responder, coordinar, publicar. Sin ese guardián, la obra se disuelve. En lo práctico, comienza por diseñar rituales de entrada y salida. Antes de una sesión de trabajo profundo, limpia tu espacio. Cierra pestañas que no usarás. Deja solo lo esencial. Escribe en una línea: ¿qué resultado concreto quiero al terminar? Cuando aparezca el impulso de mirar otra cosa, repite en silencio: vuelve. Ese pequeño mandato es una cuerda que te trae de regreso. Lo verás. Al cabo de unos minutos, la mente se aquieta y aparece la calidad. La tecnología puede ser enemiga o aliada. Úsala a tu favor. Programa modos distintos. Modo crear, sin notificaciones, sin chats. Modo aprender, lectura guiada, notas breves. Modo responder, mensajes, correos, coordinación. Cuando mezclas los tres, te rompes por dentro. Cuando los separas, recuperas continuidad. La continuidad es el secreto de la obra. Sin continuidad, solo hay intentos. Con la inteligencia artificial, lleva esta disciplina un paso más allá. No abras 10 conversaciones a la vez. Diseña plantillas de preguntas para tus tareas habituales, afinadas por objetivo: investigar, resumir, planificar, revisar estilo, generar ideas. Así reduces saltos mentales. Trabaja en lotes. Primero recopila, luego analiza, después decide. La IA acelera el ritmo. Tú marcas la cadencia. Si no marcas la cadencia, terminarás obedeciendo a la velocidad de la máquina. Cuida también el cuerpo, porque la atención es encarnada. Pausas breves, estiramientos sencillos, un vaso de agua. No persigas heroísmos de 10 horas sin moverte. El estoico sabe que el instrumento del alma es el cuerpo.
y lo mantiene listo. Una mente cansada cae más fácil en el brillo de lo irrelevante. Una mente descansada elige con más fuerza. Pon límites amables con las personas. Un mensaje de estado que diga: trabajo concentrado hasta las 11. Te respondo después. No es frialdad, es respeto por el otro y por la obra que estás construyendo. Descubrirás que la mayoría de lo urgente puede esperar, y lo que no puede casi nunca requiere que sacrifiques tu vida mental a cambio. Practica cada día 1 hora de presencia entera, sin notificaciones, sin ruidos innecesarios, solo tú y la tarea. Al principio costará, luego te pedirá volver, porque el alma reconoce su hogar en la calma. Y cuando te encuentres otra vez arrastrado por el torbellino, no te culpes. Observa, corrige, regresa. La virtud se esculpe con repeticiones tranquilas. Un consejo para los momentos de tentación: definiciones cortas. No ahora. Vuelvo a la página. Termina el párrafo. Son pequeñas llaves para abrir grandes puertas. Y cada vez que sientas el tirón de la distracción, pregúntate: ¿esto me acerca a mi propósito o me aleja? Esa pregunta, si la sostienes, se vuelve hábito, y el hábito se vuelve carácter. Recuerda, la atención no es solo para producir más, es para vivir mejor, estar con quien amas y estar de verdad, leer y leer de verdad, pensar y pensar de verdad. El mundo te grita para que lo mires. La sabiduría te pide que mires con sentido. En la era de la inteligencia artificial, ese es tu poder: elegir la dirección de tu mirada y conservarla. Cierre. La atención es tu linterna en la cueva del exceso. Apúntala a lo que importa, y lo que importa crecerá. Apágalas para el ruido, y el ruido se hará pequeño. Frase para recordar: la mente que aprende a volver nunca se pierde. Pilar número 7. Cultiva la fortaleza emocional ante la incertidumbre. En la era de la inteligencia artificial, la incertidumbre ya no es una excepción, es la norma. Cambian las profesiones, cambian las reglas, cambian incluso los modos de relacionarnos. Muchos sienten miedo, otros ansiedad. Y sin embargo, para el estoico, nada de esto es nuevo. Marco Aurelio ya advertía: no te inquietes por lo que no depende de ti. Lo que depende de ti es cómo respondes. La fortaleza emocional no significa que no sientas nada. Significa que no te derrumbas, aunque sientas. Es la capacidad de seguir actuando con claridad, incluso cuando las aguas están agitadas. Hoy, esa capacidad es más valiosa que nunca. La tecnología puede cambiar la superficie, pero el fondo de tu carácter lo decides tú. La psicología moderna lo confirma. Quienes desarrollan tolerancia a la ambigüedad toman mejores decisiones en tiempos de cambio. No esperan a que todo esté claro para avanzar. Observan, evalúan y actúan con la información disponible. El estoico hace lo mismo. Sabe que la certeza total es un espejismo, así que entrena para moverse con firmeza, incluso en terreno blando. Cuando la inteligencia artificial irrumpe en tu trabajo, tu negocio o tu rutina, puedes reaccionar de 2 maneras. La primera, resistencia rígida, que suele romperse con el primer golpe fuerte. La segunda, adaptabilidad consciente, que se dobla sin quebrarse. Esa segunda es la que construye fortaleza. No es rendirse, es dirigir la energía hacia lo que puedes moldear. Imagina un marinero antiguo. No puede controlar el viento, pero puede ajustar las velas. Puede estudiar el cielo, interpretar el oleaje, prever una tormenta. Tú eres ese marinero, y la IA es el viento. No sirve quejarse de su fuerza, sirve aprender a usarla para tu rumbo.
Practicar esta fortaleza empieza con higiene mental. Limita la exposición a noticias alarmistas que no aportan soluciones. En su lugar, dedica tiempo a estudiar los cambios reales en tu área. Aprende una nueva herramienta. Mejora una habilidad. Crea una red de apoyo. Cada acción concreta es un ladrillo en el muro de tu estabilidad. Integra también ejercicios de autoobservación. Pregúntate, ¿qué me está generando este temor? ¿Es un hecho o una interpretación? Epicteto lo explicaba así. No son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Cambia la opinión y cambia el peso que sientes. En la práctica, comprométete a actuar cada día sobre lo que sí controlas, aunque sea mínimo. Responde un correo clave. Aprende un comando nuevo. Ajusta un proceso. Esas acciones son anclas en medio de la corriente. Cuando la incertidumbre te quiera arrastrar, esas anclas te recordarán que no estás a la deriva. No olvides el cuidado del cuerpo. El ejercicio regular y la alimentación estable reducen la vulnerabilidad emocional. Un cuerpo fuerte sostiene una mente más estable. Y en momentos de duda, el simple acto de respirar hondo, bajar el ritmo y mirar el conjunto puede salvarte de una decisión impulsiva. Fortaleza emocional no es frialdad, es dominio. Es decidir que, aunque no controles el mar, sí controlas el timón. Es entender que la calma no es un regalo, es una conquista diaria. Y en un mundo que cambia a la velocidad de un algoritmo, esa conquista es tu verdadera ventaja. La incertidumbre no va a desaparecer, pero tú puedes crecer hasta que deje de intimidarte. Porque quien se entrena para mantenerse en pie cuando todo se mueve, termina guiando a los que no saben dónde pisar. Frase para recordar. No temo al cambio, porque en mí está la raíz que no se mueve. Pilar número 8. Domina la disciplina en el uso de la tecnología. En un mundo donde la inteligencia artificial está al alcance de un clic, la tentación de usarla sin medida es constante. Puede convertirse en un atajo para evitar el esfuerzo, o en una herramienta para multiplicar nuestro potencial. La diferencia no la marca la máquina, sino tu disciplina. Los estoicos entendían que toda fuerza, por útil que sea, puede volverse destructiva si no se gobierna. Séneca lo dijo con claridad. Nada es bueno o malo en sí mismo, sino el uso que hacemos de ello. Lo mismo ocurre con la tecnología. No es enemiga ni salvadora, es un instrumento. Y como todo instrumento, puede afinar tu vida o romper tu armonía. La psicología actual confirma que el uso excesivo y sin control de las herramientas digitales debilita la atención, reduce la memoria de trabajo y fomenta la dependencia. En cambio, un uso consciente refuerza el aprendizaje, la creatividad y la eficiencia. Esto no es un consejo abstracto, es ciencia y experiencia unidas. La disciplina digital empieza con límites claros. Decide cuándo y para qué usas la IA y cúmplelo. Si no hay un objetivo definido, la herramienta se convierte en un pozo sin fondo. El estoico no actúa por impulso, sino por propósito. Antes de abrir una aplicación o pedir una respuesta, pregúntate, ¿esto me acerca a mi meta o me aleja de ella? Imagina un herrero antiguo. Tiene un martillo en la mano. Podría golpear sin orden, desgastándose. O podría hacerlo con precisión, golpe a golpe, hasta dar forma a una espada perfecta. Así es la tecnología. Un martillo que puede moldear o destruir según cómo lo uses. Establece rutinas que integren pausas y desconexiones. La mente necesita espacios sin estímulos para procesar
y crear conexiones nuevas. Marco Aurelio se retiraba al silencio para pensar con claridad. Tú también puedes programar momentos de retiro digital, aunque sean 15 minutos al día. La disciplina no es enemiga de la creatividad, al contrario. Cuando te impones un marco, tu mente se afila para encontrar soluciones dentro de él. Y en la era de la IA, eso significa generar ideas originales en lugar de depender ciegamente de lo que la máquina propone. Práctica concreta. Fija un tiempo límite para cada interacción con la IA. Define una meta antes de empezar y evalúa el resultado al final. Ese pequeño ritual te mantiene como dueño del proceso, no como prisionero de la herramienta. Recuerda, quien gobierna su tiempo y su atención, gobierna su vida. Y si la IA es parte de tu día, la disciplina es el escudo que evita que ella gobierne por ti. La inteligencia artificial no debería sustituir tu esfuerzo, sino amplificarlo. Cuando la usas con disciplina, deja de ser un riesgo y se convierte en una aliada. Porque la verdadera fuerza no está en lo que la máquina puede hacer, sino en tu capacidad para decidir cuándo, cómo y por qué la usas. Frase para recordar. Domino mis herramientas, porque primero me domino a mí mismo. Pilar número 9. Cultiva la sabiduría antes que la velocidad. La era de la inteligencia artificial nos ha acostumbrado a la inmediatez. Queremos respuestas ahora, soluciones ya, resultados al instante. Pero la velocidad sin dirección es como un barco que avanza rápido hacia ningún lugar. El estoicismo nos recuerda que no importa cuán rápido vayas, sino hacia dónde te diriges y con qué propósito. Marco Aurelio escribió: «Lo que es bueno para la colmena es bueno para la abeja». Esto significa que nuestras decisiones deben servir a un bien mayor, no solo a nuestra prisa o conveniencia momentánea. La IA puede ofrecerte 1000 caminos, pero la sabiduría te dirá cuál seguir y cuál evitar. La psicología moderna respalda esta visión. Las decisiones impulsivas, tomadas solo por rapidez, suelen ser de menor calidad y generan más arrepentimiento. En cambio, una elección analizada con calma y perspectiva aumenta la probabilidad de éxito y de satisfacción a largo plazo. La sabiduría es la brújula que la prisa intenta ignorar. El riesgo de la era digital es confundir acceso a información con verdadero conocimiento. La IA puede darte datos, pero la comprensión profunda requiere reflexión, análisis y experiencia personal. Un estoico no repite lo que escucha, lo examina, lo contrasta y lo integra a su vida antes de aplicarlo. Imagina un arquero. Puede lanzar 100 flechas en un minuto, pero si ninguna da en el blanco, solo habrá perdido energía. Un arquero sabio espera, respira, apunta con calma y luego dispara una sola flecha que acierta. Así funciona la sabiduría frente a la prisa. Menos disparos, más aciertos. En la práctica, esto significa resistir la urgencia de actuar sin pensar. Cuando la IA te entregue una respuesta, no corras a ejecutarla. Pregúntate, ¿entiendo las consecuencias? ¿Se alinea con mis principios? ¿He considerado otras opciones? Este hábito, repetido día tras día, crea un filtro interno que protege tu juicio. Los estoicos sabían que la paciencia y la sabiduría se alimentan mutuamente. Séneca advertía: se pierde más por precipitación que por lentitud. En otras palabras, lo que parece tardar, en realidad, te ahorra errores que luego cuestan mucho más. La inteligencia artificial puede procesar millones de datos en segundos. Tú, como ser humano, debes aportar algo que ella no puede: discernimiento moral, visión a largo plazo y sentido de justicia. Esa es tu ventaja,
y tu deber. Cierre. En esta era de velocidad extrema, cultivar la sabiduría es un acto de rebeldía y de poder, porque cuando todos corren, el que sabe cuándo detenerse y pensar es el que realmente avanza. Frase para recordar. No corro para llegar primero, corro para llegar mejor. Pilar número 10. Protege tu atención como el recurso más valioso. En la era de la inteligencia artificial, la atención es el nuevo oro. Las empresas compiten ferozmente por capturar segundos de tu mirada, minutos de tu pensamiento y horas de tu vida. Y si no la proteges, otros decidirán por ti en qué gastarla. Marco Aurelio lo expresó con claridad. La vida de un hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. Si tu atención se dispersa, tu vida también lo hará. La IA, las redes sociales, las notificaciones, todas estas herramientas pueden servirte, pero también pueden convertirte en un esclavo de la distracción. La psicología moderna confirma que la multitarea es un mito. Cambiar de tarea constantemente reduce la eficiencia, aumenta el estrés y disminuye la creatividad. Los estudios muestran que, después de una interrupción, el cerebro necesita varios minutos para recuperar la concentración profunda. Cada vez que permites que algo externo te robe la atención, estás pagando un costo invisible. Un estoico entiende que la atención es un acto de propiedad sobre uno mismo. Igual que un jardinero protege sus plantas de las plagas, debemos proteger nuestra mente de las distracciones. Esto significa establecer límites claros, decidir cuándo y cómo usas la tecnología y no dejar que sea ella quien decida por ti. Imagina que tu atención es como la luz de un faro. Si la dispersas en todas direcciones, su poder se diluye, pero si la enfocas hacia un punto específico, puede atravesar la oscuridad y guiar un barco a salvo. Así debes tratar tus pensamientos, con dirección, con propósito, con intención. En la práctica, esto implica tener momentos del día libres de notificaciones, dedicar espacios exclusivos para el trabajo profundo y aprender a decir no a demandas que no suman a tus objetivos. No todo merece tu mirada, tu tiempo o tu energía. Séneca advertía: no es que tengamos poco tiempo, es que perdemos mucho. Y en este siglo, perder tiempo es perder atención. La inteligencia artificial puede multiplicar tu productividad, pero solo si tú decides a qué le prestas tu mente. Proteger tu atención es proteger tu vida, porque lo que riegas crece y lo que ignoras muere. En un mundo que grita por llamar tu atención, el verdadero poder está en elegir a qué escuchas y a qué callas. Frase para recordar: quien controla su atención, controla su destino. Pilar número 11. Aprende a filtrar la verdad entre el ruido. La inteligencia artificial nos ofrece un mar infinito de información, pero en ese mar hay aguas limpias y hay aguas contaminadas. Sin un filtro sólido, es fácil beber veneno creyendo que es agua pura. El estoicismo nos recuerda que no todo lo que escuchamos es cierto, y no todo lo que es cierto es útil. Epicteto enseñaba: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. Hoy podríamos decir, no es la información la que nos confunde, sino la incapacidad de discernir su valor. La IA puede generar respuestas coherentes, pero la coherencia no siempre es sinónimo de verdad. La psicología cognitiva muestra que la mente humana es vulnerable a sesgos. Confirmamos lo que queremos creer y descartamos lo que nos incomoda. La IA, entrenada con millones de datos, puede amplificar esos sesgos si no sabemos detectarlos. Por eso, un estoico moderno no solo recibe información, la examina, la contrasta y la pone a prueba.
Imagina un joyero experimentado. Ante una mesa llena de piedras brillantes, no se deja deslumbrar. Conoce el peso, la textura y el sonido de una gema real. Así debe ser tu mente, capaz de identificar el valor genuino en medio del brillo superficial. En la práctica, esto significa desarrollar hábitos concretos, verificar fuentes, buscar perspectivas contrarias y no tomar decisiones importantes basadas solo en lo que una máquina o una persona diga. La verdad resiste las preguntas, la mentira no. Séneca advertía: si no sabes a qué puerto te diriges, ningún viento es favorable. La información sin dirección es solo ruido. El estoico sabe que cada dato debe servir a un propósito mayor: construir claridad, no confusión. La inteligencia artificial puede ser un aliado poderoso, pero solo si aprendes a separar la verdad de la ilusión. Y para eso necesitas calma, paciencia y un compromiso inquebrantable con la realidad, aunque duela. Filtrar la verdad es un acto de disciplina mental y de integridad. Porque el ruido es abundante, pero la verdad siempre es escasa. Frase para recordar: en un mundo de voces infinitas, escucha solo a quien resiste tus preguntas. Pilar número 12. Domina la adaptabilidad como virtud estratégica. En la era de la inteligencia artificial, la única constante es el cambio. Lo que hoy parece avanzado, mañana será obsoleto. El estoicismo nos enseña que resistirse al cambio es tan inútil como intentar detener el paso del tiempo. Marco Aurelio escribió: el universo es cambio. Nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen de él. La psicología moderna respalda esta idea. Estudios sobre resiliencia muestran que las personas con mayor capacidad de adaptación no solo sobreviven a las crisis, sino que prosperan en ellas. La adaptabilidad no significa ceder tus principios, sino aprender a mantenerlos firmes mientras ajustas tus métodos. Imagina un río que fluye entre rocas y montañas. No lucha contra los obstáculos, los rodea, cambia de curso, se transforma, pero siempre avanza hacia el mar. Así debe ser tu mentalidad: flexible en las formas, inquebrantable en el propósito. En la práctica, dominar la adaptabilidad implica 3 cosas: aprender constantemente, estar dispuesto a desaprender lo que ya no sirve y tener el coraje de actuar incluso sin garantías. La inteligencia artificial cambiará profesiones, habilidades y formas de trabajar. El estoico no se aferra a la nostalgia, sino que abraza las oportunidades que el cambio trae. Séneca lo expresó con claridad: no es que las cosas sean difíciles, es que no nos atrevemos a hacerlas. Muchas personas temen a la IA porque la ven como una amenaza. El estoico la ve como una herramienta que exige nuevas virtudes: curiosidad, rapidez para aprender y fortaleza para soltar lo que ya no es útil. La adaptabilidad no es improvisar sin dirección, es planificar con la mente abierta. Es saber que puedes cambiar el camino, sin perder de vista la cima que quieres alcanzar. En un mundo guiado por algoritmos y datos, tu capacidad de moverte con agilidad será una de tus mayores ventajas. Adaptarse no es rendirse, es fortalecerse, porque quien se endurece demasiado se quiebra, y quien se adapta con inteligencia siempre encuentra la forma de avanzar. Frase para recordar: sé como el agua, firme en su destino, pero libre en su forma. Pilar número 13. Conserva tu humanidad por encima de la tecnología. En un mundo donde la inteligencia artificial puede imitar voces, escribir pensamientos y hasta predecir comportamientos, el mayor peligro no es que la máquina piense como nosotros, sino que nosotros dejemos de pensar como humanos.
El estoicismo nos recuerda que la virtud, la compasión y la sabiduría no se delegan, son responsabilidades personales. Marco Aurelio, rodeado de guerras y decisiones políticas, escribió: «La perfección del carácter es esto: vivir cada día como si fuera el último, sin agitación, sin apatía y sin fingimiento». La IA puede ayudarte a ser más eficiente, pero no puede decidir por ti cómo vivir con integridad. Esa elección siempre será tuya. La psicología moderna advierte sobre la despersonalización digital, cuando la interacción constante con pantallas y algoritmos nos hace olvidar que detrás de cada dato hay personas, emociones y vidas reales. Un mensaje escrito por IA no puede sustituir la calidez de una palabra sincera. Un algoritmo que recomienda contenido no sabe qué es el amor, la gratitud o el sacrificio. Conservar tu humanidad implica 3 actos conscientes: mantener la empatía en cada interacción, recordar el propósito detrás de la tecnología que usas y cultivar el silencio interior para no ser arrastrado por el ruido constante. No se trata de rechazar la innovación, sino de asegurarte de que tu humanidad guíe su uso. Imagina un faro en medio de una tormenta. La tecnología es el barco que te lleva más rápido, pero tu humanidad es la luz que te dice hacia dónde ir. Sin esa luz, puedes llegar lejos, pero perderte en la oscuridad. Séneca lo diría así: no es la tecnología la que es buena o mala, sino el uso que le damos. Un estoico moderno entiende que el verdadero progreso no se mide en terabytes o velocidad de procesamiento, sino en el impacto positivo que deja en las personas y en el mundo. Conserva tu humanidad, porque es lo único que la máquina no puede replicar. La IA puede ser una herramienta brillante, pero sin tu compasión, tu ética y tu propósito, seguirá siendo solo un conjunto de líneas de código. Frase para recordar: en la era de la máquina, sigue siendo profundamente humano.